Buenos días amigos, el día de hoy quería compartir con ustedes, todo lo que, un análisis corto de todo lo que está aconteciendo en el entorno de la economía japonesa, el gobierno japonés, en relación a lo que es el mercado de bonos, la deuda, el deterioro del yen y cómo todo esto tiene implicaciones en el mundo occidental, no es solamente Japón, sino qué derivaciones como consecuencias de lo que acontece en Japón nos puede afectar acá en Occidente, acá en los Estados Unidos y en otras latitudes del mundo. Y para hacer esto es bueno hacer un contexto de dónde venimos y cuál es la situación que tenemos en el momento y qué derivadas esto puede tener. Para esto es poner en perspectiva Japón. Cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, Japón es un país que quedó devastado. Japón fue uno de los perdedores de la Segunda Guerra Mundial. Tokio quedó completamente arrasado después de los grandes bombardeos de Tokio. Hiroshima y Nagasaki quedaron arrasadas después del bombardeo nuclear que hubo en ambas ciudades. Japón fue uno de los países que de forma concreta llevó una de las peores partes en materia como consecuencia del castigo militar que se dio por la pérdida de la Segunda Guerra Mundial. Una vez que se pierde la guerra, Estados Unidos se apersona de lo que fue la reconstrucción de Japón y se puso en marcha lo que fue conocido después como el Plan Marshall. Eso derivó en que en el lapso de 10-15 años Japón se reconstruyó y es conocido este periodo como el Gran Milagro japonés. El gran milagro japonés fue que en 10 a 15 años Japón logró reconstruir el tejido productivo y el tejido industrial que Japón ya tenía antes de la Segunda Guerra Mundial. Y fue verdaderamente un milagro. En términos de 15-20 años, Japón tenía industria automotriz, industria electrónica, nuevamente desarrollos en investigación. Japón históricamente ha sido un país que ha innovado mucho en electrónica, en diversos órdenes, pero en cuestión de 15-20 años Japón volvió a reconstruir las capacidades productivas de una forma muy significativa. Y es así como está Japón, comienza a exportar al mundo entero y se convierte en uno de los grandes exportadores a nivel global, teniendo excedentes por esas exportaciones, unos superávits brutales, muy significativos. ¿Y qué pasó? Japón, con el paso del tiempo, fue generando que esos superávits Japón los invertía afuera, dejando ese capital. Era básicamente exportar capital, exportar liquidez, y con el excedente o los superávits de esas exportaciones, Japón comenzaba a comprar bonos del Tesoro de los Estados Unidos, a invertir en otros países, y así sucesivamente. Con el paso de los años, Japón se convirtió de hecho en el mayor tenedor de deuda pública de los Estados Unidos. Para que pongamos en perspectiva, en el año 2025 Japón tenía en su haber, en títulos del Tesoro del gobierno de los Estados Unidos, 1.2 trillones de dólares en anglosajón, 1.2 billones en español. Es el mayor tenedor de deuda pública de los Estados Unidos. Pero no solamente de los Estados Unidos, es de Europa, países como España, como Francia, como Italia, como Grecia. Japón tiene deuda de ellos. No solamente compró deuda soberana, también en un momento comenzó a invertir en empresas en el exterior. Y comenzó a darse una cosa que terminó por convertirse en una anomalía. Japón es, por así decir, una rareza en el mundo económico. Hay economistas que dicen que hay tres tipos de economía: la economía normal, la economía argentina y la economía japonesa. Y la economía argentina y japonesa la citan como economías porque son dos casos que son casi que de estudio. Argentina, por todo el manejo desarreglado que ha tenido, que ha provocado quiebras y colapsos, y Japón por el tipo de manejo donde se han pasado ciertas líneas, pero Japón sigue funcionando, la economía no colapsa, la economía sigue creciendo, el país sigue produciendo, sigue exportando, y esas rarezas son puntos como estos. Japón es el país más endeudado de la Tierra, tiene una deuda sobre el Producto Interno Bruto de más del 230%, pero al mismo tiempo es el país con mayor
capitalización por fuera, con mayor inversión en el exterior. Tiene cerca de 11 trillones de dólares invertidos en el exterior. Pero al mismo tiempo tiene una inflación que por muchos tiempos fue una inflación negativa, era básicamente una deflación, llegando a tener tasa de intereses negativa. Entonces, ¿qué pasó cuando se dio la tasa de interés negativo? Que en el mercado japonés prácticamente a costo cero endeudarse, y ocasionó que agentes económicos se endeudaban en Japón, sacaban ese dinero y lo invertían fuera, y eso es lo que se llamó como el famoso carry trade. Ese carry trade, ¿qué es? Es endeudarse a deuda prácticamente cero en Japón, ubicar ese dinero en Europa, en Estados Unidos, en otros mercados a tasas del 5, 6, 7%, y el que contraía la deuda en Japón se quedaba con ese arbitraje, con esa diferencia. Eso llevó a que del mercado japonés saliera liquidez para el mundo entero. Ahora que hay una situación contractiva en la economía japonesa, el gobierno japonés comienza a ver como una alternativa la repatriación de esos fondos o la venta de esos activos. Y ahí viene el problema, que es que Occidente está anclado en eso, porque para Occidente Japón se convirtió en su caja de liquidez, en su fondo de recursos. ¿Por qué? Porque con el dinero japonés se compraban bonos del Tesoro de los Estados Unidos o bonos de deuda soberana europeos. Si en este momento Japón, para hacer liquidez y poder encarar las dificultades macroeconómicas que su economía hoy en día confronta, tuviese que vender, por ejemplo, los títulos del Tesoro de los Estados Unidos, eso salir a la venta con 1.2 trillones de dólares. ¿Qué efectos tiene eso en el mercado de bonos de los Estados Unidos? Ciertamente no es bueno, es realmente todo lo contrario, es altamente negativo. Por esa razón fue que vimos la noticia reciente donde el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, entró en combinación con el gobierno japonés para entrar al rescate, interviniendo en el mercado japonés comprando yenes para tratar de contener el valor de la divisa. Todas estas son situaciones que derivan de lo que ha sido una situación del manejo de la economía japonesa, que ha sido una rareza, pero que hoy en día comienza a dar señales de debilidad y grietas que en la medida de que no sean controladas pueden generar una verdadera debacle a las economías occidentales. Comenzando por el mercado de deuda de los Estados Unidos, por el mercado de deuda de algunos países europeos, cito entre ellos algunos: España, Francia, Italia, Grecia, y en el mercado de liquidez de los mercados bursátiles. ¿Por qué? Porque también con esos excedentes de liquidez del superávit de exportaciones de los Estados Unidos, hay fondos que han invertido en el mercado bursátil comprando acciones en el mercado occidental, como acá en los Estados Unidos, y en el mercado europeo. En el momento que esas posiciones se tengan que liquidar para repatriar ese dinero a Japón, créame, eso tiene el potencial de generar unos desarreglos de proporciones monumentales en la economía occidental. Bueno, mis amigos, a grandes rasgos, esto es lo que está aconteciendo dentro de lo que es el mercado japonés y la economía japonesa, y las derivadas que potencialmente puede traer para las economías occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, pero no es la única. Estados Unidos seguramente sería la más afectada, pero no la única. Los dejo por aquí, no sin antes despedirme y pidiéndoles a quienes nos vean, le den like, compartan con sus amigos y hasta una próxima ocasión.